Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del Instituto Nacional del Dolor. Lo primero de todo me presento, yo soy María Eugenia, quien estáis oyendo ahora, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y pertenezco a la unidad de suelo pélvico de aquí, de la clínica Indol. Este podcast, bueno, pues como habéis podido ver un poco a lo largo de los diferentes capítulos, bueno, pues nace con la idea de dar información, de dar voz a distintas situaciones, patologías o disfunciones que sufre la mujer y que afectan a su salud integral en diferentes momentos de la vida. A mi lado, bueno, pues se encuentra Anu, la invitada de hoy, Anu Chic. Encantada, Anu, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Anu Chic es psicóloga general sanitaria y está especializada en intervenciones con dolor crónico. También en terapia de pareja, y sexología. A lo largo, bueno, pues de su carrera profesional también ha trabajado con pacientes que padecen trastornos mentales graves, autismo y también en el acompañamiento con sus familias. Y a día de hoy, bueno, pues está dentro también de la unidad de salud mental de aquí de la clínica Indol. Y bueno, aparte de toda esta trayectoria profesional, a día de hoy combina la locura, ¿no?, de la bimaternidad gemelar con sus dos peques de 2 añitos, que bueno, nos va a ayudar mucho a hablar y a dar voz, lo que he comentado, a la temática del podcast de hoy, donde, bueno, como habéis podido intuir, vamos a hablar de la carga mental, todo ese trabajo, bueno, que no se ve, que está ahí un poco en la sombra y que al final puede tener muchas consecuencias, no solo a nivel mental, como su propio nombre indica, sino también consecuencias a otros niveles, ¿no, Anu? Sí. ¿Qué es exactamente, Anu, la carga mental? La carga mental es un término que empieza a utilizarse en el ámbito laboral. Cuando ya dejamos de hacer trabajos de esfuerzo físico, de carga física, empezamos a utilizar la mente para trabajar, ¿no?, con los ordenadores, con los papeles. Entonces, a partir de ahí es cuando empezamos a utilizar el término de carga mental. Es todo eso que tenemos en la cabeza, todo eso que tenemos en la mente que tenemos pendiente de hacer. Este concepto tiene en cuenta tanto al trabajador como a las características del trabajo, como hasta dónde puede llegar cada persona, ¿no? Entonces se define como ese estrés, lo podríamos llamar estrés si no queremos ponerle el nombre de carga mental, que tenemos dentro de un ambiente. Refiriéndonos a la maternidad, se está utilizando ese concepto mucho ahora porque es muy similar, ¿no?, de todo el trabajo que conlleva el tener un nuevo miembro en la familia, el ser madre, el ser padre, también genera mucho estrés y mucho agobio a las familias. Entonces, por eso se está utilizando ese término ahora. Claro, términos o frases, ¿no?, que se me vienen un poco a la cabeza. Hay que planear las vacaciones, hay que pedir cita, no sé, con el pediatra para el peque, hay que comprar el disfraz de carnaval para el peque. Yo como fisio de suelo pélvico, que al final atiendo a muchas mamás en consulta, me lo comentan mucho el hay que, y no sé, me da un poco la sensación que aunque lo ejecute o bien esta madre, ¿no?, u otras personas, al final esa carga mental recae, el estar pendiente, el hay que, recae normalmente sobre la mujer, ¿no? Por lo menos yo lo que me encuentro. Claro, la carga mental es la carga mental, no es quien hace las cosas, ¿no? No es el que va a comprar, no es sino el que piensa en la lista, sino el que sabe cuándo son los médicos, el que tiene pendiente en su agenda qué es lo que hay que llevar al cole, por ejemplo, ¿no?, si hay que hacer un disfraz o lo que sea. Es decir, es la carga mental, la ansiedad mental, todos los pensamientos que tenemos durante el día acerca de lo que tienen que hacer nuestros hijos, lo que tenemos que hacer nosotros, incluso a nivel laboral. Muchas personas que están saturadas en el trabajo, ¿no?, esto es un ejemplo para que lo podamos entender, Sí. Hay muchas tareas pendientes y no las llegamos a hacer. Pues cuando tenemos hijos, de repente tenemos una lista de tareas que ni nos imaginamos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque queremos el bienestar de nuestro bebé. Yo oigo mucho la frase de estoy en todo y a la vez en nada, o tengo 1000 cosas que hacer y por más que me ponga a ejecutar la primera no me da la vida, ¿no?
Esto, Anu, bueno, el término, ¿no? Carga mental afecta a la salud mental, imagino, pero ¿qué consecuencias tiene en general para la persona que lo sufra? Ya sea madre o no, vaya, que vamos a extrapolarlo un poco a la población en general. Claro, pues en el caso de cuando somos madres se refleja muy bien, ¿no? Porque de repente una persona está embarazada, está radiante si todo va bien, y de repente la vemos sin dormir, la vemos agotada, la vemos con mucho esfuerzo, y esto no es solo por el esfuerzo físico que supone llevar la lactancia, estar recién Sí, parida, ¿no? parida, ¿no? Bueno, entonces lo que reflejamos a nivel físico es eso, un cansancio, mucha irascibilidad, muy poquita paciencia. Esto, por ejemplo, en terapia de pareja, muchas parejas empiezan terapia después de tener su primer hijo. ¿Por qué? Pues porque las parejas ya no hablan el mismo idioma, ya no se entienden, porque hay una parte que tiene esa carga que no es capaz de expresar. Entonces, a nivel físico y a nivel relacional se nota mucho la carga mental, y a nivel emocional, pues bueno, desde que nace el bebé hasta que va creciendo tenemos una labilidad emocional brutal, desde esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida a vaya, ¿dónde me he metido? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió esta gran idea? Esto no lo puedes devolver, ¿no? No puedes devolver esa experiencia. No. Al final, claro, se juntan, bueno, lo que has comentado, ¿no? Todos esos cambios físicos que sufre o que experimenta, mejor dicho, la madre con la llegada de un bebé, junto con esa carga mental, ese cambio de rutinas. Llevamos estos minutos hablando de la afectación, ¿no? A la mujer, pero en la paternidad también hay una gran afectación, ¿no? O cómo vive la pareja, mejor dicho, toda esta situación. Hablamos de mujeres porque es lo que más vemos. Desafortunadamente a nivel social lo que vemos son mujeres que renuncian, que tienen la carga y que tienen ese error. Pero sí que es verdad que a los padres también les afecta, por supuesto, su vida cambia igualmente. Entonces, hay estudios incluso, hay muchos estudios a nivel cerebral, ¿no? De madres que después de tener hijos pues cambian las estructuras cerebrales, que ahora hablaremos de eso, pero también los hay en padres. Hay menos, pero sí hay estudios. Entonces, lo que vemos a nivel físico y a nivel cerebral es que si un papá está implicado en la crianza, comparte esa carga mental, comparte las tareas y tiene un buen vínculo con su hijo, también hay cambios a nivel cerebral y lo que se produce es un mayor tamaño de las áreas relacionadas con la empatía, la memoria, la atención, todas esas mismas áreas que se produce también en la mujer. Qué bueno, qué interesante. Esos cambios a nivel cerebral que comentabas hace un momento, ¿exactamente en qué están relacionados? O sea, ¿cuándo ocurren esos cambios? ¿Es desde el embarazo, desde que el bebé nace? ¿Cómo es un poco cómo fluye, ¿no? Esta situación? Pues hay un estudio muy reciente del Hospital Gregorio Marañón que nos dice, comparan cerebros de mujeres embarazadas antes de tener al bebé y después de tener al bebé, como 6 meses antes, 6 meses después. Y ven que antes ya hay cambios cerebrales, porque también las comparan con mujeres que no han estado embarazadas, ya hay cambios cerebrales, sobre todo en el hipocampo, sobre todo en el área de las emociones, de la atención y la vinculación emocional. Y esos cambios hay veces que se mantienen después del embarazo y otras veces desaparecen justo después del parto. Ah, qué bueno. Es decir, son cambios que se producen a nivel real, son cambios que se pueden ver en una imagen que después del parto se disminuyen. Por eso hay tantos cambios después del parto, ¿no? A nivel hormonal, a nivel de sensaciones, y luego poquito a poco la mujer se va recuperando, ¿no? Claro, a mí me comentan mucho las mujeres, tengo como que la memoria se me ha ido como una niebla mental y se les junta, yo creo, esa niebla mental, por así decirlo, con ese aumento de la carga mental en muchas ocasiones, ¿no? Sí, este es un concepto que se llama matresencia. No se oye mucho, se oye más el baby brain, que es como... Sí, yo eso sí lo he oído, matresencia es verdad que menos. El baby brain es como decir, es que tu cerebro no funciona bien, algo le pasa, ¿no? Porque estás solo centrado en tu bebé. Pero matresencia es decir, es que tu cerebro se ha adaptado
a cuidar de tu bebé, que es lo que a nivel de especie, a nivel de supervivencia, estamos diseñados a hacer. Claro, la parte más primitiva nos dice que nuestra función principal es que ese ser, Claro. cuidarle, ¿no? Claro, igual que cuando aprendemos a conducir, por ejemplo, se generan conexiones nuevas en nuestro cerebro. Pues esto es igual, cuando tenemos un bebé que además depende de nosotros, pues nuestro cerebro se prepara para que le podamos cuidar. Qué bueno. Esto, Anu, yo sí que es verdad que a veces me encuentro que es un poco una invención, por así decirlo, de los últimos años, que en verdad no lo hay, no todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que, anda, y eso, yo creo que no existe esa carga mental. A nivel científico, bueno, esto que has comentado, lo de los estudios en los cambios cerebrales, es importante, pero ¿hay una base científica que respalde el hecho de que existe una carga mental en general, en la mujer también, pero bueno, en general? Claro, como decíamos, el concepto carga mental se está utilizando ahora un poco para reivindicar ese rol tradicional que tenemos las mujeres, que afortunadamente va cambiando, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones se mantiene. Entonces, teniendo en cuenta que a nivel social el apoyo no es suficiente para tener un bebé, no, las bajas son insuficientes, no se puede compaginar las cargas a nivel de trabajo con las cargas que supone tener un hijo. Entonces, en este caso, el concepto como tal, si lo buscamos, pues no va a aparecer en muchos estudios, no van a estar respaldados. Pero si buscamos estrés relacionado con maternidad, estrés relacionado con paternidad, ahí sí encontramos. Es decir, es el nombre lo que no vamos a encontrar, pero si buscamos estrés, que es lo que realmente supone la carga mental, un estrés muy elevado, sí vamos a encontrar muchísimos estudios que lo demuestran. Y si no somos de buscar estudios científicos y no lo entendemos, pues quizá hablar con cualquier padre, cualquier madre. Oye, ¿tú te sientes estresado? ¿Crees que esto existe? Y seguramente nos digan que sí. Claro. Me gustaría diferenciar, si se puede, que no lo sé, por eso te lo pregunto, el estrés normal que supone la llegada de un bebé, ¿no? La maternidad o la paternidad, con algo ya que comienza a ser patológico, por así decirlo, ¿no? Que nos dé señales de alarma. No sé si existen eso, situaciones o señales de alarma que nos pueda indicar que, bueno, a lo mejor necesitamos abordarlo de alguna manera. Sí, la verdad es que, a ver, como hemos dicho, hay estrés cuando nace un bebé, siempre hay un estrés y lo mejor es estar preparados a nivel emocional, a nivel de pareja, a nivel de familia, porque ese estrés va a haber y la mayoría de las personas son capaces de manejar su carga mental, de manejar sus emociones. Sí que es verdad, cuando vemos que una persona de forma mantenida en el tiempo, a lo mejor a los 2, 3 años, sigue en el mismo estado de nerviosismo, sigue sin adaptarse a la nueva rutina, y vemos que le está afectando y que no llega a todo, pues ese es el caso en el que a lo mejor necesitaría una ayuda externa. Pero en general las personas nos vinculamos más con personas con otros bebés, las mamás pues hablando y quejándonos de esta situación. Como que haces tribu, ¿no? Hacemos tribus, sí. De hecho hay muchas tribus que funcionan muy bien y es por eso, porque compartimos nuestras emociones, compartimos nuestros malestares, preocupaciones y eso nos hace como abrir el abanico, ¿no? Sí que es verdad que hay personas que les cuesta más y no pasa nada, porque muchas veces cuando nos quedamos embarazados o incluso antes hay gente que sueña con tener un bebé y lo idealiza mucho y la realidad no es tan bonita. Es preciosa, pero no es tan bonita. No es todo perfecto, ¿no? No es todo perfecto porque implica un esfuerzo extra que no eres capaz de imaginar. Ya. Yo creo, mira, ahora con lo que acabas de decir, yo no soy madre, pero creo que en general, ya menos, ¿no? O yo por lo que leo, se ha idealizado durante años y años la maternidad. Entonces, claro, eso luego mis pacientes me dicen, me lo habían idealizado tanto, o ya solo el hecho de ponerte a buscar un bebé, te lo han idealizado tanto, o el propio embarazo o el propio posparto, que luego cuando llega el momento de la verdad, nada, en la vida es perfecto y te llevas un poco ahí como te das de frente con la realidad y yo creo que eso puede influir en todo esto que llevamos hablando a lo largo del capítulo, ¿no? Sí, la verdad es que es cierto que se idealiza mucho y debido a eso muchas parejas lo que hacen es ponerse una capa de superhéroes y decir, vale, yo puedo con esto, yo puedo con esto. Y hay veces que aunque vaya todo perfecto, que no haya ninguna dificultad, cuesta.
y no pasa nada admitirlo, y no pasa nada buscar ayuda o contárselo a los demás, ¿no? Entonces, a cualquier padre que le preguntes, oye, ¿qué tal la maternidad? ¿Qué tal la paternidad? Te va a decir que bien. ¿Por qué? Porque quiere a sus hijos. Pero si indagas más, si tienes algo más de relación, pues ya te van a contar, ¿no? Pues tengo muchas dificultades de organización, estoy muy estresado, no duermo bien, y le pasa a muchas personas y no pasa nada. Claro. El hecho de normalizarlo, de generar esa tribu que decíamos antes, nos va a ayudar a tener nuestro lugar, ¿no? Donde refugiarnos. Qué bonito eso. Yo al final, bueno, dentro de la consulta de suelo pélvico, aquí ya hago un poco publicidad, entre comillas, aunque tratamos mujer, hombre y niños, sí que es verdad que puede estar un poco sesgada, pero atiendo más a mujeres, aunque ya hemos hablado a nivel hormonal y cerebral de todo eso, de todos esos cambios, estadísticamente de incidencia, a mí, por ejemplo, me ha costado encontrar datos, ¿afecta más a la mujer o es un poco repartido en general en la población? Porque yo los únicos datos que he encontrado, Anu, bueno, que afecta al 71% de las mujeres versus únicamente el 12%, pero ya te digo que tampoco he podido indagar más. Claro, sí, la verdad es que sí vemos que afecta más a las mujeres, porque al final, para que una mujer se cuide, para que una mujer pueda hacer algo distinto que no sea cuidar de su bebé, necesita un apoyo. Y muchas veces las parejas no tienen esa red de apoyo donde anclarse, y la lactancia, la dependencia que tiene la mamá al principio, e incluso los cambios físicos que tienen las mujeres, pues les hacen estar en desventaja con respecto a los hombres durante un tiempo al menos con la maternidad, ¿no? Claro, y yo creo que el mundo un poco occidentalizado en el que vivimos, yo creo que tampoco ayuda. Lo que comentamos de las bajas de maternidad o de paternidad, al final son muy pequeñas, son poco tiempo para lo que requiere, ¿no? La crianza. Claro, sí, al final, por ejemplo, en España, una baja de maternidad, si juntas vacaciones, permiso de lactancia, como máximo pueden ser 6 meses. Claro. Entonces, en 6 meses un bebé no es capaz de estar con otra persona que no sea su madre, porque si le da el pecho, por ejemplo, necesita estar con el pecho. Es una lactancia a demanda, no se puede pautar. Sí. Entonces, muchas mujeres vuelven al trabajo a los 6 meses y se dan cuenta que no pueden estar en el trabajo porque ellas también tienen esa necesidad. Aunque tengas el apoyo de tu pareja, al principio es mucho más costoso para una mujer el hecho de tener un bebé que para un hombre. Ya. Me gustaría, Anu, si fuese posible, para quien, bueno, nos está escuchando, lo fundamental, ¿no? Recibir atención de manera individualizada en el caso de que queramos y lo necesitamos y nos sintamos preparadas, ¿no? Por parte de personal sanitario, por parte de psicólogos, pero no sé si habría la posibilidad, Anu, de aportar eso a quien nos está oyendo, algunas herramientas, tips, no sé cómo llamarlo, que puedan ayudar un poco a sobrellevar esta situación, o si alguien, ya sea el que nos está escuchando o su pareja o algo, alguien de su entorno le ve un poco que se siente identificado, no sé si habría herramientas para ayudarle de este modo. A ver, para las personas que todavía no tienen hijos, que a lo mejor están pensando, están planificando, que no idealicen el momento, que le pregunten a otros papás cómo ha sido y que se informen muy bien para estar lo más ajustados a la realidad, y que después se visualicen. Es decir, yo me visualizo con mi bebé, pero no me visualizo el momento ideal que le tengo en los brazos, que también, pero también me visualizo en noches sin dormir, me visualizo en otros momentos, ¿no? Para poder estar mentalmente más preparados. Vale. Y con respecto a los que ya están, ¿no? Que ya estamos todos en el proceso de crianza, pues el autocuidado es la clave. Buscar momentos para uno mismo, buscar momentos para desconectar, para estar con nuestros amigos sin necesidad de que estén nuestros bebés, y para interesarnos por los demás. Porque otra cosa que tiene la carga mental y el hecho de tener un bebé es que te centras en tu bebé y todo lo demás no importa. Y socialmente te justifican que todo lo demás no te importe, pero necesitas tener ese espacio con los demás para volver a conectar con lo que tú eras. Claro, súper importante. Bueno, para ir un poco concluyendo, si alguien se siente identificado, me gustaría dar un poco de voz a qué se hace, ¿no? En una
primera consulta de psicología, ya sea ante esta situación o si quieres manejar otra situación de tu vida. Cada vez se habla más de ir al psicólogo, se habla pues eso abiertamente, o yo con mis amigas o en grupos, en la familia y tal, se habla, pero todavía en general en la sociedad hay un poquito ahí de miedo, por así decirlo, a ir al psicólogo. Quien va al psicólogo no quiere decir que está loco, ni muchísimo menos, que es algo súper frecuente, pero ¿qué se hace sobre todo en esa primera sesión de psicología? Es verdad que a esa primera sesión mucha gente llega con mucho miedo, que no sabe qué va a pasar, ¿no? ¿Qué me van a hacer? Pues en la primera sesión conocemos al paciente, necesitamos tener toda la información que nos pueda dar. Entonces, si crees que necesitas ir al psicólogo o si piensas que tienes esa necesidad, lo importante es que estés abierto a contar y a desahogarte en ese momento. Claro. Porque toda la información que recojamos nos va a ayudar a generar herramientas para que poquito a poco puedas ir desarrollándote en tu día a día. No le solucionamos la vida a nadie. Ir al psicólogo supone un esfuerzo tremendo para todos, un esfuerzo a nivel mental, a nivel cognitivo, porque supone aceptar que las cosas que estamos haciendo no están funcionando o no están funcionando al nivel que nos gustaría y que tenemos que cambiarlas. Jo, pues me ha encantado escucharte. Creo que ha quedado todo muy claro, Anu. Muchísimas gracias por toda esta información. Nos quedaríamos aquí hablando. Podemos hacer, la temporada que viene hacemos carga mental en otros aspectos de la vida. Bueno, si nos queréis encontrar de forma física, ambas, pues trabajamos en el Instituto Nacional del Dolor o bien en nuestra clínica de Alcorcón o en el centro de aquí de Madrid. En cuanto a redes sociales, pues estamos en Google, a través de nuestra web y también en otras redes sociales como por ejemplo Instagram, @indol_ins, Instituto Nacional del Dolor. Y bueno, a carácter personal me podéis encontrar a mí como fisioterapeuta de suelo pélvico, dando ahí conocimiento dentro de este área con el Instagram @me.pélvica. Anu también tiene sus redes. Sí, bueno, yo soy Anusi_psicóloga y bueno, me podéis encontrar ahí, cualquier consulta, cualquier duda, pues ahí estoy. Muchísimas gracias.